Franca. Gerardo Alonso Schwartz, amigo de la casa, economista, el hombre más lúcido que tiene la hieral mediterránea, yo no soy de elogiar, te lo digo. Se agradece la mentira, se agradece la mentira. Esto es sincero. Es el que de alguna manera se atrevió a imaginar cuáles pueden ser los formatos de esta zona franca. ¿Qué lote nos toca? Estaba haciendo bromas en el corte acerca. ¿Qué lote nos va a tocar el día que partamos de este mundo, creo? Sí. Gerardo, me dijiste, puede haber 3 o 4 modalidades. Sí. Acá, a ver, primero que nada, como bien decía recién charlaban con Carlos, el día de ayer nos agarró a todos por sorpresa. Sí. Más allá de que el reclamo es histórico, tiene ya casi 10 años en distintos formatos y demás, la realidad es que la resolución nos agarró por sorpresa a todos. O sea, y la letra chica mucho más, y las 22 páginas anexos también, o sea, que es bastante complejo de analizar. Es un aporte a la confusión generalizada, porque ni siquiera es claro en cuanto a las atribuciones que va a tener la zona franca. Hoy ya salió el Duty Free, la empresa London Supply, a decir, el negocio es para nosotros. Con respecto a esto, yo creo que la normativa es clara en cuanto al paraguas legal que le da y las posibilidades que tiene la empresa concesionaria, que tiene, según estuve justamente hoy interiorizando un poquito con respecto a esto, la concesión fue extendida hasta el 2038, a esta empresa que está en Puerto Iguazú. Por Alberto Fernández. Creo que sí, no me recuerdo cuándo fue esto, pero y a pedido de la provincia de Misiones, que hizo el pedido que se extienda, se prorrogue esa concesión, y que además se extienda esa concesión a las ciudades de Posadas y Bernardo de Irigoyen. ¿Vos viste esa grajea que yo pasé por alto en la resolución? Está dentro de los considerandos. El pedido de la provincia de Misiones, tanto para la prórroga como para la extensión a la ciudad de Posadas y a Bernardo de Irigoyen. Dentro de este marco, y a partir de eso, da el marco jurídico con el cual se tiene que manejar esta zona franca Misiones, que se va a llamar ahora sí, que abarca las 3 ciudades o las localizaciones geográficas en Puerto Iguazú, en Bernardo de Irigoyen y en Posadas. No las 3 ciudades, sino el lugar en predios cerrados. Perímetros cerrados, ¿no? Exactamente, donde nadie vive, nadie pasa la noche, nadie duerme ahí, sino que simplemente se van a realizar actividades económicas y se retiran. Esa es la diferencia con la zona aduanera especial que pedía la Argentina, pedía la provincia de Misiones, que es algo parecido a lo que tiene, muy parecido a lo que tiene Tierra del Fuego. Bueno, eso no es, que eso es una zona geográfica mucho más grande. Ahora estamos hablando de enclaves productivos o económicos donde simplemente se realizan esas transacciones, esas actividades, y después la gente se retira. Dentro de ese marco se habilita a que la empresa que tiene la concesión, en este caso esta empresa que tiene hasta el 2038, y después habrá una nueva licitación por otros 30 años, extensibles a otros 10, para realizar actividades en toda la zona franca Misiones, o sea, en las 3 localidades. Existe la posibilidad de que haya actividades de comercio minorista, mayorista, depósito, exportaciones, importaciones y actividades industriales. Eso decía el proyecto original que dio lugar al Duty Free de Puerto Iguazú. Sí. Pero solamente se dedicaron a la actividad de retail, es decir, al comercio minorista. En realidad, el proyecto original no mencionaba la actividad de retail o de comercio minorista. En el 2002 fue modificado eso y fue incluido esa cláusula. En la licitación original del 99 no se mencionaba el comercio minorista, sino todas las otras actividades, quedaba excluida esa, y en el 2002 fue eso modificado mediante un decreto. Es decir, todas esas actividades originarias nunca se practicaron y se convirtió en una tienda minorista. Hubo algunas actividades, entiendo que todavía hay algo de depósito fiscal y demás. De todas maneras, el gran volumen del negocio o la mayor parte de las actividades económicas que se realizan en la zona franca de Iguazú son comercio minorista. ¿Coincidís en que esto es traer las asimetrías, hacerlas cruzar del río? Digo, porque el Duty Free vende productos de origen importado, sí, no vende productos nacionales. Cuando entras te encontrás con la cotización del día del Banco Nación, libre de impuestos, por ejemplo, los impuestos que sigue pagando por el dólar la tarjeta de crédito,
y a precios convenientes respecto de lo que puede ser un escaparate de algún negocio en Puerto Iguazú. Puntualmente los impuestos que están exceptuados son los impuestos al comercio exterior. Estos son los derechos de exportación y de importación, o las retenciones a las exportaciones, o los distintos derechos a las importaciones, y el IVA que se le carga a las importaciones. Esto hace que compitan contra un negocio minorista, tierras adentro, de PuertoIguazú, de Posadas. Obviamente, en distintas condiciones. ¿Con qué diferencia impositiva? Y solamente si considerás el IVA tenés un 21% más los impuestos a la nacionalización o la importación, que puede llegar a ser del 5%, 6% hasta el 26-30% de algunos productos. Siendo clementes, un 30% menos. Sí, de costo. Es el precio que te va a ofrecer. De costo, sí. ¿Y por qué crees vos que podría haber lugar o qué capacidad de lobby tendría el comercio local frente a esta corporación? Tiene un poder de lobby que trasciende gobiernos. Ayer justamente hablábamos en la radio con vos de esto, que hay para mí dos figuras importantes y muy interesantes dentro de esta resolución. Una es el abanico de posibilidades de actividades económicas que se generan, más allá de que las manifestaciones de hoy de la empresa y del gerente de la empresa en distintos medios dicen de que en principio sería solamente de comercio minorista, como una sucursal del duty free shop. Paquete cerrado. Eso es lo que menciona. De todas maneras existe la otra posibilidad. Entonces me parece que ahí se abre una ventana de diálogo acerca de que esta empresa que tiene la concesión aproveche las otras oportunidades que tiene, que le habilita esta resolución. Ahora, también localmente. Si tengo un negocio que me va bien, ¿por qué voy a abrirle el juego a otros players, a otros jugadores? ¿Qué necesidad tengo? Porque soy parte de ese negocio, porque yo le presto servicios a esas empresas. Eso implica que le puedo alquilar los locales, le puedo prestar servicios de logística, de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Le puedo prestar una cantidad de servicios. Incluso me dijiste, hay una posibilidad de hacer exportaciones temporarias. Exportaciones e importaciones temporarias, las dos cosas. Aprovechando beneficios impositivos, como por ejemplo la caída de retenciones a los granos provisoria. Podríamos decir, supongamos que en este mes eliminan las retenciones a las exportaciones. Bueno, yo saco todos los contenedores de mi fábrica, los deposito ahí, con lo cual formalmente ya los saqué del territorio aduanero general, los saqué de la Argentina, ya utilicé ese beneficio de no tener retenciones, y después los despacho a consumidor final a medida que mis clientes en el resto del mundo me lo empiezan a pedir, por ejemplo, o algunas otras opciones. Y el otro instrumento que me parece muy interesante, que aparece ahora y que antes no aparecía, era la figura de usuario. O sea, que no solamente está la empresa concesionaria, la que ganó la licitación y ahora que fue renovado hasta el 2038, sino que además se pueden sumar otras empresas, ya sea para esas otras actividades mayoristas, industriales, de almacenamiento y demás, pero también para el comercio minorista. Y entonces me parece que esa es otra línea de negociación, de diálogo que hay que generar y que hay que explorar para aprovechar las ventajas comunes, ya sea desde el lado de la empresa que tiene la concesión, que aprovechar el paraguas legal que se le dio, y también aprovechar o generar algún tipo de inclusión dentro de estos esquemas a las empresas que ya están funcionando dentro de la ciudad de Posadas y Bernardo de En el run económico, financiero con el que vos te movés, Fundación Mediterránea es una organización nacional. ¿Había alguna sospecha de que esta resolución podía aparecer o fue la misma tamaña sorpresa para todos? Para ustedes también. También fue para nosotros. Nosotros también nos enteramos con la publicación de la resolución. A partir de ahí dialogamos con algunas personas del Ministerio de Economía y demás para conocer un poquito cómo fue gestado, cómo fue redactado esto, pero más allá de eso, hasta el día anterior no teníamos noticia de esto. Si hasta el gobierno misionero hizo lobby para esto, que ya intentó hacerlo Caputo durante el gobierno de Macri, los comerciantes de la Cámara de Comercio dicen, y esa vez no se escucharon y logramos frenarlo. ¿Qué capacidad de forzar un diálogo y una negociación, aunque sea para una tajada de este negocio, tiene el comercio posadeño? Yo creo que no hay que minimizar esa posibilidad de aprovechar oportunidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando con una empresa privada también del otro lado. Entonces es un diálogo entre privados, entre los cuales tienen que llegar a un mutuo beneficio,
donde la empresa que tiene la concesión no va a ser simplemente buena, bondadosa, dando, haciendo beneficencia con las empresas locales, sino que también va a cobrar por los servicios que le preste a esos usuarios que se puedan llegar a instalar. Entonces me parece que hay posibilidades y que vale la pena explorar ese diálogo, esa discusión, esa conversación y esas negociaciones. En Iguazú nunca ocurrió, y cuando hablas con el comercio local sobre el duty free te dicen que es una competencia feroz. Lo contrarrestas diciendo es una gran fuente de empleo. Entiendo de que también en Iguazú no existía la figura de usuario. Entonces, esta novedad... Eso de usuario puede ser el comerciante incorporado. Exactamente, sí. ¿Y cuándo crees? La resolución no cita fechas tampoco, ¿no? No cita fecha, pero hoy, por algunas declaraciones que se hicieron desde la empresa, implican de que, supongamos que esté ubicado ya la localización geográfica, si va a ser al lado del puente, al lado de la estación de trenes, como mencionabas hoy, o algunos mencionaban también la posibilidad de que sea al lado del puerto, que también tiene control aduanero, por ejemplo. Más allá de eso, tenemos todo un tiempo de obra civil, de adaptación también de los mecanismos de migraciones, de aduanas y demás. Así que yo entiendo de que más allá que ya seguramente están trabajando desenfrenadamente de todos los arquitectos, están todos absolutamente enloquecidos con este trabajo, seguramente ya comenzaron. Mínimamente tenemos que hablar de 6 meses a 1 año hasta que se ponga en práctica, porque no es sencillo instalar ni siquiera yendo al extremo de la obra civil que está en Iguazú. No, tiene que haber todo un esquema de seguridad, tiene que estar... Y en Bernardo de Irigoyen, ¿qué posibilidades ve? Porque a Bernardo de Irigoyen lo mencionamos como algo muy distante. Bernardo de Irigoyen enfrenta el sistema de loyas libres de impuestos que instauró el gobierno brasileño en todas las fronteras comercialmente calientes. A Bernardo de Irigoyen, ¿qué posibilidades le ves? Yo creo que Bernardo de Irigoyen, sobre todo para productos importados, recordemos que en Bernardo de Irigoyen hay un comercio muy fuerte, sobre todo de vinos. Sí. Vinos que todavía en términos internacionales, si los comparamos con todos los países, los vinos argentinos son muy baratos. Y hay un furor brasileño por el Malbec, ¿no? Y además de eso son de muy buena calidad, no solamente son baratos, sino de muy buena calidad. La relación precio-calidad, lo mismo pasa con los lácteos, hay varios productos en los cuales seguimos siendo baratos a pesar de que hace un mes hablábamos del retraso cambiario, ahora pasó un poquito esa discusión. Tenemos tantas novedades económicas en este país que no nos podemos aburrir y siempre... Yo te invito para hablar de economía, pero siempre aparece algo en el camino. Es decir, para Bernardo de Irigoyen puede ser prima facie muy beneficioso. Puede ser muy beneficioso porque aparte tampoco no tenemos que minimizar el efecto como atractivo turístico de esto. No solamente para los consumidores locales, sino para la gente de la región que pueda llegar a ir a consumir ahí, y eso, o de Brasil incluso, que pueda ir, consumir. Eso implica quedarse, tal vez aprovechar la tarde, visitar algún lugar cercano, etcétera, etcétera. Me parece que incluso proporcionalmente el impacto va a ser mayor en Bernardo de Irigoyen que en Posadas. Allá generaría un efecto de derrame. Sí. En Posadas generaría una suerte de competencia desleal para el comercio local. También tendremos efecto de derrame, habrá que hacer los números una vez que tengamos los números finales en cuanto a generación de empleo, en cuanto a diferencial de empresas, en cuanto a la cantidad de empresas que formen parte del proyecto, si se pueden sumar o no. Todavía es muy pronto para sacar una conclusión. Nunca tuviste números, me imagino, del duty free, porque si hay algo que tampoco abundan son cifras, datos sobre cómo se mueve esa de facturación no, lo que sí hay es números de empleo. Se hablan de que aproximadamente ahora están en 850 empleos, entre 500 y 850 dicen algunos, pero supongamos que sean 800 empleos directos. Es el más grande empleador de Iguazú y del Alto Paraná. Sí. No sé si del Alto Paraná, digo del Alto Paraná porque Araucos y... Claro, pero hay gente que viaja de Puerto Piraí y Wanda, me dicen todos los días, para trabajar ahí. Sí, sí. Sí, es bastante cercano, son 50 kilómetros, así que sí. Y no solamente esos empleos directos, sino que tenemos que contemplar por lo menos, como mínimo, otra igual cifra en empleos indirectos. Así que estamos hablando de 1.500 a 2.000 y algo de empleados en forma directa e indirecta que genera el duty free en Iguazú.
Veremos qué es lo que sucede. Tomé el trago de agua para cerrarte así. ¿La copa está medio llena o medio vacía? Hoy está exactamente en la mitad, tenemos solamente el marco, tenemos que ver cómo la llenamos. En este momento tenemos que hacer fuerza para que esté medio llena, tenemos que generar esos canales de diálogo con la empresa que tiene la concesión y que tuvo la ampliación de esta zona franca. Me parece que hay oportunidades. Y teniendo en cuenta que es un reclamo que durante muchísimo tiempo se hizo, tratemos de sacarle la mayor tajada, el mayor provecho a esto, que hoy todavía no podemos decir en dónde está. Abran el juego. Abran el juego. Gracias, Gerardo.